Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Qué gusto poder saludarlos una nueva semana, seguir compartiendo con ustedes esta experiencia de recorrer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos ya en el libro de Josué. Hoy vamos a analizar los capítulos 6 y 7. El título que le hemos colocado al tema de hoy es Los dos mantos, ¿no? Y recién al final de nuestra presentación quizás se van a dar cuenta por qué hemos elegido este título para repasar estos dos capítulos. Hasta que lleguemos al final del capítulo 7, entonces arrancando desde el 6, versículo 1, vamos a ir sacando distintas lecciones espirituales, distintas lecciones para nuestra vida cotidiana y luego sí, como les decía, entonces al final vamos a reflexionar en el significado, ¿no?, del tema de hoy, en el título que le hemos colocado, Los dos mantos. El capítulo 6 de Josué nos ubica históricamente en la destrucción de Jericó. El versículo 1 dice que Jericó estaba bien cerrada a causa de los israelitas, nadie entraba ni salía. Entonces el Señor dijo a Josué: mira, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey. Los israelitas, vamos a contextualizar rápidamente, ¿no? Habían ya terminado todo su peregrinaje por el desierto de 40 años. Dios había abierto las aguas del Jordán para que las cruzaran, estaban en la tierra que Dios les había prometido y ahora se encuentran con esta ciudad de Jericó, ¿no?, que la Biblia la describe como una ciudad fortificada, una de las más grandecitas de la época, con muros muy altos, bien cerrada. Por eso aquí dice que estaba bien cerrada y que nadie entraba ni salía. Esto nos enseña, ¿no?, que por más cerrado que pueda estar un camino, por más cerrado que pueda estar un proyecto, Dios puede abrirlo, ¿no? Ya esto lo vimos también en otras ocasiones, así como Dios abrió las aguas del Mar Rojo y hizo un camino donde no lo había, así como Dios abrió las aguas del Jordán y proveyó un camino donde no lo había, es Dios ahora el que va a hacer que los muros de esta ciudad caigan, ¿no?, para que su pueblo pudiera recibir lo prometido. A la vista humana parecía imposible. Los muros eran altos, la ciudad estaba bien cerrada, humanamente como que no había forma de poder atravesar, ¿no?, esos muros. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Y esa siempre es, o casi siempre es la primera lección, ¿no?, que nosotros podemos sacar de cada una de las historias que vamos compartiendo. Por eso en el versículo 3, Dios le dice a Josué: rodeen la ciudad una vez al día todos los hombres de guerra. Esto harán durante 6 días, ¿no? O sea, durante 6 días tenían que rodear la ciudad. Y de esta forma, dice, esto harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, el arca donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? El séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando toquen prolongadamente, al oír el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad caerá. A la vista humana, un dislate, ¿no?, un disparate. Humanamente, ¿quién podría pensar que por hacer esto las murallas de una de las ciudades mejor guardadas, ¿no?, de la época se iban a caer? Porque solamente por dar una vuelta durante 6 días y el séptimo día dar 7 vueltas, sonar la trompeta, pegar un grito todos juntos y las murallas se iban a caer. Humanamente suena a disparate, ¿no? Pero Dios tenía este método, ¿no?, para que su pueblo pudiera conquistar Jericó y que no quedara ninguna duda que el que iba a obrar la conquista de esta ciudad y el que la iba a entregar en las manos de su pueblo era Dios mismo. A ningún militar se le hubiera ocurrido esta estrategia, a ningún general se le hubiera ocurrido que de esta forma podían derribar los muros. Es evidente, ¿no?, que la providencia y la acción de Dios está acompañando estos hechos. Ellos lo que tenían que hacer era obedecer, ¿no? Y esto nos enseña que muchas veces Dios nos pide, ¿no?, que sigamos un camino o nos pide que hagamos determinadas cosas
y quizás nosotros queremos razonarlas, ¿no? Racionalizarlas, y por ahí nos cuesta, pero si Dios nos está pidiendo algo, ¿no? Si Dios dice, esto es lo que hay que hacer, ahí es donde entra la fe y donde entra la recompensa a la fe, ¿no? Es como, no sé, viene ahora a mi mente Naamán, ese capitán sirio, ¿no? Que fue a ver al profeta Eliseo y que para ser curado de su lepra le dijo, tenés que ir y lavarte en el río Jordán 7 veces. Y Naamán no quería al principio, ¿no? Porque decía, qué locura, ¿no? Por ir y meterme. Es que en realidad el poder no estaba, obviamente, en las aguas del Jordán, como el poder aquí tampoco estaba en el grito ni en la trompeta, ¿no? O sea, el poder está en la presencia de Dios y en la obediencia a lo que Dios nos marca, ¿no? como camino. Muchos utilizan también este pasaje para hablar, ¿no? Ya que acá había trompetas y se destaca la presencia de Dios allí en el arca. Muchos utilizan este pasaje también para hablar de la adoración, ¿no? Como que la verdadera guerra, la verdadera batalla que debe dar el cristiano es adorar, o sea, preocuparnos por adorar a Dios, ¿no? Y dejar que Él pelee cada una de nuestras batallas. Es una buena aplicación también para este pasaje. Sigo avanzando en el relato, ¿no? Habíamos dejado en el versículo 5, vamos a saltar ahora en el 17, al versículo 17, porque Dios le promete a su pueblo, ¿no? Que iba a obrar para que pudieran ellos tomar esta ciudad fortificada que parecía cerrada a la vista de los hombres, pero había como siempre una condición, porque Dios es el Dios del pacto, ¿no? Dios es un Dios de pacto. Y en el versículo 17 dice que la ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado al Señor. Esa era la condición. Dice, pero la ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado al Señor para una destrucción completa. Solo Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Eso lo vimos en nuestro episodio, ¿no? De la semana pasada. Guárdense, advierte allí, de las cosas condenadas. No toquen ni tomen cosa alguna de ellas, para no traer destrucción sobre ustedes y turbar el campamento de Israel. Y el versículo 20 dice, entonces, cuando sonaron las trompetas, el pueblo gritó. Al oír el sonido de las trompetas, el pueblo gritó a gran voz. La muralla se desplomó y el pueblo subió a la ciudad, cada uno frente a sí, y la tomaron. Dios entregó la ciudad en sus manos, pero había una condición, ¿no? Así como cuando Dios crea, ¿no? al ser humano y todo lo hace hermoso y todo lo hace perfecto, ¿no? Y a veces es lindo poder espaciarnos un poco, ¿no? En ese momento en el que Dios creó nuestro mundo y cómo describe la Biblia, ¿no? La perfección que había, y todo estaba dispuesto para la felicidad del hombre, pero había una condición, había allí un árbol, uno solo, del cual dijo, de este no, ¿no? Y sin embargo, ese es el camino, ¿no? Que el enemigo utilizó para engañar al ser humano y para que tristemente el ser humano cayera, ¿no? Y Dios siempre promete bendiciones, pero requiere obediencia, ¿no? Requiere que sus hijos sigan el camino que Él sugiere o que Él ha trazado para su propia felicidad. En el capítulo 7, ¿no? Parece comenzar otra historia. En el capítulo 7 dice, pero los israelitas pecaron. Qué triste, venimos del capítulo 6, donde Dios le da a su pueblo esta tremenda victoria, esta victoria que desafía toda lógica, ¿no? Por el relato de lo que acabamos de leer, que desafía toda estrategia militar, donde evidentemente es la providencia y la mano de Dios la que le da la victoria a su pueblo. No nos olvidemos también que en el episodio pasado el propio Jesús, ¿no? El propio Dios se le aparece en el camino a Josué para ir con ellos. Pero ahora dice en el capítulo 7, versículo 1, pero los israelitas pecaron, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto se parece esto muchas veces a nuestra vida, ¿no? Que Dios nos da quizás grandes victorias en muchas cosas y al poco tiempo estamos otra vez allá abajo, ¿no? Al poco tiempo nos olvidamos de Dios, nos alejamos, pecamos contra Dios, y Dios en su paciencia y misericordia tiene que venir nuevamente a nuestro encuentro. Sin ir más lejos, cuando vimos el Éxodo, ¿no? Distintos momentos donde Dios invita a su pueblo, donde Moisés y 70 ancianos de Israel comen en la presencia de Dios,
Dios le entrega a Moisés los mandamientos y cuánto pasó hasta que estaban allí en el becerro de oro, ¿no? Desagradando a Dios, entristeciendo a Dios y pecando contra Dios, ¿no? Bueno, acá de alguna manera pasa algo similar. Dios le entrega en bandeja, le entrega en sus manos a esta poderosa ciudad, ¿no? De esa época, y no duró nada, ¿no? La permanencia del pueblo con Dios, no duró nada, parecería la gratitud del pueblo para con Dios, porque el capítulo 7 dice, los israelitas pecaron, ¿no? Y pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, ¿no? Y acá específicamente habla de un personaje llamado Acán, y siempre cuando se habla de él se habla como el pecado de Acán, ¿no? Qué triste que a una persona se la recuerde por su pecado, ¿no? En la Biblia tenemos seres humanos que han vivido distintas experiencias y que han entregado su vida a Dios. Por ejemplo, el rey David, ¿no? Ahora, el rey David ha cometido terribles pecados. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en David, nadie piensa en David por su pecado, ¿no? Sino que pensamos en David como ese hombre que tenía el corazón según Dios, según dice la Biblia. Pensamos en David como el gran rey, el gran guerrero, ¿no? Ese hombre justo. No vamos, nuestra mente no se va a pensar en David o a acordarnos de David por sus pecados. Lo mismo pasa con muchísimos personajes de la Biblia, ¿no? Abraham, cuando piensa en Abraham, nadie piensa en Abraham el mentiroso, ¿no? Todos piensan en Abraham como el padre de la fe. Cuando pensamos en Noé, no pensamos en Noé el que se emborrachó, ¿no? Y pasó lo que pasó y está descrito allí en Génesis, sino que pensamos en Noé como ese hombre obediente, ese hombre al cual Dios vio como el único justo en esa generación y lo llamó a construir el arca. Ahora, en el caso de Acán, ¿no? Cuando nos acordamos de Acán, es solamente por su pecado. Qué triste realmente es esa situación, ¿no? Porque no se habla otra cosa de él en la Biblia más que para hablar del pecado de Acán, ¿no? Acán era de la tribu de Judá, la misma tribu de la cual iba a venir siglos después nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice que su pecado encendió, ¿no? El enojo del Señor contra los israelitas. La historia narra allí en el versículo 2 que después de la tremenda victoria, ¿no? Contra Jericó, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, ¿no? Que era una aldea que también iban a ir a tomar. Envía allí algunos de avanzada, ven que Jai no era una ciudad muy grande, entonces le aconsejan a Josué, dice, no envíes todo el ejército, con 2.000, 3.000 hombres va a ser suficiente. Envía 3.000 hombres Josué, y el versículo 5 dice que los de Jai hirieron a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo se disolvió como el agua. Es decir, Israel fue derrotado. Después de esa gran victoria en Jericó, que era la más difícil y donde actuó el poder de Dios en favor de ellos, ahora ellos tenían que ir a tomar una ciudad, una aldea pequeña, y fracasaron, ¿no? Y hombres de Israel murieron y fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo. A causa de esto, la parte final del versículo que leímos recién, el 5, dice, y el corazón del pueblo se disolvió como el agua, es decir, cayeron en el desánimo, ¿no? En la desazón. ¿Cuán humano, ¿no? suena este relato? Yo me imagino, ¿no? al pueblo después de tomar Jericó, que si bien queda claro que fue por obra de Dios, pero me los imagino allí, ¿no? Diríamos nosotros pecho inflado, mirando desde arriba, tomamos Jericó, ¿no? Alegría, algarabía, gozo, se sentirían seguros, fuertes, ¿no? Después de haber tomado esa ciudad tan importante, pero ahora van a esta ciudad pequeña y son duramente derrotados y enseguida se desaniman, ¿no? Que es buena la ilustración que utiliza acá la Biblia, dice, el corazón del pueblo se disolvió como el agua, ¿no? El versículo 6 dice que Josué también rasgó su vestido, ¿no? Era una señal de preocupación, de luto en esa época, rasgarse el vestido cuando algo malo sucedía, ¿no? Y en el versículo 7 Josué dijo, Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos?
para que nos destruyan. Ojalá hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Y acá uno podría decir, si quisiéramos juzgar a Josué, ¿no? que Josué también quizás se cae en este desánimo, ¿no? En algún punto. Y Josué también se equivoca porque es como que él enseguida va y hace responsable a Dios de la derrota. Y si bien esto en una primera instancia parecería ser como que Josué está actuando mal porque está haciendo a Dios responsable de la derrota, acá hay otras cosas, o debemos ver la otra cara, ¿no? De la situación, que es sumamente positiva. La primera es que Josué se da cuenta que el que daba o no la victoria era Dios, ¿no? Por eso Josué, ante esta derrota, no reta a sus generales, dice qué mala estrategia plantearon. Josué va a Dios, ¿no? Él tenía claro que así como habían tomado Jericó y ahora tenían esta dura derrota frente a un pueblo pequeño, que el que comandaba los ejércitos de Israel era Dios. Por eso ante la derrota Josué va a Dios, ¿no? Lo otro importante que hace Josué es, con su desánimo, con su desazón, con su frustración, quizás con su enojo, con su incertidumbre, no se queda con eso, no se lo guarda y lo mastica él solo, sino que él va y presenta todo eso delante de Dios, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos hacer esto mismo. Quizás qué distinta sería nuestra vida si en los momentos de desazón, en los momentos de desánimo, en los momentos de frustración, ¿no? En los momentos de derrota, nosotros pudiéramos hacer lo mismo que hizo Josué, ¿no? Ir a la presencia de Dios, ¿no? Con Dios, la Escritura dice que podemos hablar como con un amigo, ¿no? Y que podemos hablar todo con Dios. Y en la Biblia hay ejemplos de personajes que han manifestado a Dios su tristeza, han manifestado a Dios hasta cuando tenían odio, cuando tenían bronca por alguna situación, no le han ocultado a Dios sus sentimientos. Y eso es importantísimo, ¿no? Que lo que hay en nuestro corazón, aunque sea algo que nosotros pensamos es malo, si nos quedamos guardados acá dentro de nosotros no va a sanar nunca. Necesitamos llevar eso a la presencia de Dios, tal como Josué lo hizo en este caso, ¿no? Y Dios no se ofende porque le reclamemos o porque le preguntemos o porque le digamos ¿por qué, Señor? Al contrario, Dios lo que quiere es que vayamos a Él, que conversemos con Él, que siempre nuestra intimidad con Él esté por sobre todas las demás cuestiones. Por eso digo que qué diferente sería en nuestra vida si quizás en esos momentos aprendiésemos nosotros también como Josué, ¿no? En la derrota, en la desazón, a poder ir a la presencia de Dios con aquello que está quizás oprimiendo nuestro corazón. El versículo 10 del capítulo 7 nos da la respuesta de Dios, dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, ¿no? Acá Dios le da la causa de la derrota. Le dice, han quebrado mi pacto que les había mandado, han tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido y aún las han escondido entre sus enseres. No debe haber sido fácil para Josué, ¿no? Ese Josué que fue a Dios diciéndole por qué nos hiciste perder esta batalla y ahora Dios le está explicando por qué, ¿no? Y le está mostrando el pecado que había en medio del pueblo, ¿no? A partir de Acán y seguramente de algunos cómplices de él, que habían tomado de lo que Dios había dicho que no había que tomar, habían robado, habían mentido y habían escondido, ¿no? Algo muy propio del ser humano, cuando roba, cuando miente, esconde, ¿no? El ser humano tiende a esconder debajo de la alfombra, ¿no? Y entonces Dios le dice en el versículo 12, por eso los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos. Le dice más adelante, ni estaré más con ustedes si no destruyen de su medio las cosas robadas. Entonces Dios le dice en el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y diles, santifíquense para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así, cosa condenada hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas condenadas. Terrible lección para nosotros, ¿no? Terrible lección para nosotros, que quizás como Josué muchas veces decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás no estamos viendo que hay cosas en nuestra vida, cosas condenadas, ¿no? Entre comillas, como dice aquí, cosas de las cuales Dios nos advirtió que no deben estar en nuestra vida, y esas cosas debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, quitarlas,
¿no? Esas cosas deben salir de nuestra vida y de nuestro corazón para que Dios pueda bendecirnos. Y a veces lo que impide a Dios, porque la Biblia dice que Dios quiere el bien de sus hijos y Dios desea bendecirnos, lo que Dios más desea es bendecirte. Lo que Dios más desea es bendecirme. Simplemente que a veces Dios no puede porque hay cosas ocultas, porque hay cosas condenadas que están en nuestro interior, que están en nuestra vida, que están bajo la alfombra y que nos negamos a quitar, ¿no? O que nos negamos a pedirle a Dios que nos ayude a quitarlas, ¿no? Porque a veces están tan arraigadas que, o generalmente, ¿no? Es lo que más pasa, está tan arraigado a veces el mal en nosotros que no podemos nosotros sacarlo, ¿no? Necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, necesitamos de tiempo, de intimidad con Dios para que Él pueda quitar eso de nosotros. Pero no esperemos bendición si no estamos dispuestos a que Dios quite ese mal de nuestra vida. Finalmente Acán es expuesto, ¿no? Y en el versículo 20 el propio Acán le responde a Josué cuando es interrogado: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos, 2,3 kilos son, de plata, y un lingote de oro de 50 ciclos, que son más de medio kilo, 570 gramos, el que codicié y tomé, ¿no? Y escondí. Y aquí aparece una secuencia interesante, ¿no? En esta confesión forzada de Acán, porque en realidad él confesó cuando se vio expuesto, porque ya se sabía, ya se había descubierto lo que había hecho, no tenía otra alternativa. No fue un arrepentimiento el de Acán, ¿no? Sino que su pecado fue expuesto y no le quedó otra más que decir, bueno, sí, está bien, yo tomé estas cosas, ¿no? Pero dice, codicié, tomé, escondí. No nos olvidemos de esta secuencia, ¿no? Porque así funciona el pecado y cuanto más lo sepamos, más podemos buscar la ayuda de Dios para romper, ¿no? Esa secuencia. Codicié, tomé, escondí. Así funciona el pecado, ¿no? Primero codiciamos ante todo, después tomamos y después escondemos, ¿no? Y Dios quiere romper con eso. El historiador Flavio Josefo, ¿no? muy conocido, él comenta que este manto del que aquí hace referencia, este manto babilónico, posiblemente era un manto bordado, ¿no? Y cosido o con hilos de plata, de oro, ¿no? Tal como describe aquí la Biblia, ¿no? Era un manto muy caro, evidentemente era un manto real, ¿no? Que alguien tenía allí en la ciudad de Jericó. Ahí no estaban en Babilonia, pero evidentemente allí en la ciudad de Jericó alguien tenía este manto, ¿no? De alguna forma, y cuando Acán lo vio, en vez de destruirlo con el resto de las cosas que Dios dijo que había que destruir, Acán lo tomó. Y acá llegamos al final o estamos llegando al final de nuestra presentación, ¿no? Que como les decía al principio, le colocamos por título los dos mantos, ¿no? Claramente un manto es el manto babilónico, ese manto con bordados de oro y de plata. Y uno podría preguntarse, ¿no? Cuando el juicio de Dios vino sobre Israel y cuando el juicio de Dios vino puntualmente sobre Acán, ¿de qué le sirvió ese manto babilónico? ¿Lo pudo cubrir el manto? ¿No? ¿Lo pudo proteger del juicio de Dios ese manto? ¿De qué le sirvió a Acán codiciar, tomar y esconder esas cosas y particularmente ese manto? Ese manto es un manto de pecado, ¿no? Es un manto de este mundo, es como las hojas, ¿no? Con la que Adán y Eva quisieron cubrirse después de haber pecado, aunque este es de oro, ¿no? y plata. Pero ¿de qué le sirvió a Acán ese manto cuando el juicio de Dios llegó sobre Israel y especialmente sobre su vida? Evidentemente ese manto no le sirvió de nada y no pudo cubrirlo, no pudo protegerlo. Ahora, nosotros el título que le colocamos al tema de esta semana es los dos mantos, ¿no? Y entonces ustedes podrán preguntarse con total justicia, ¿cuál es el otro manto? El otro manto es el de Rahab, ¿no? Si volvemos al capítulo 6, a lo que dijimos recién, cuando Israel toma Jericó, la orden expresa, ¿no? de Dios y de Josué era destruyan todo excepto
excepto la casa donde está Rahab, que era esta mujer prostituta, ¿no?, que estudiamos en el episodio pasado, había ayudado a los mensajeros de Israel, había manifestado su fe en el Dios de Israel, y la orden era: destruyan todo excepto la casa de Rahab, ¿no?, y todos los que estén ahí adentro con ella. Y había una señal, ¿se acuerdan? Que ella había colocado allí un bordón de color púrpura en su ventana para que pudieran distinguir que esa era la casa, ¿no? Y bueno, podemos seguir preguntándonos cuál es el manto. Bueno, en Isaías 61:10 habla del manto de la justicia de Dios, ¿no? Y si bien no está escrito en el Nuevo Testamento en estos términos, en el mundo cristiano es muy frecuente hablar del manto de la justicia de Cristo, ¿no? El manto de la justicia de Cristo que cubre al pecador, el manto de la justicia de Cristo que cubre nuestra miseria, ¿no? El manto de la justicia de Cristo que cubre todos nuestros errores y nuestros pecados cuando los confesamos, ¿no?, y cuando vamos al Señor con arrepentimiento. Bueno, el otro manto es el manto de la justicia de Dios, o el manto de la justicia de Cristo que cubrió a Rahab y a toda su familia cuando Israel tomó Jericó. Cuando el juicio de Dios vino sobre Israel y particularmente sobre Acán, el manto babilónico no sirvió para nada. Por más que estaba bordado en oro, en plata, el manto babilónico no le sirvió de nada. Acán termina perdiendo su vida. Cuando la justicia, ¿no?, de Dios, o el juicio de Dios, viene sobre Jericó, el manto de la justicia de Dios y de Cristo sí pudo proteger a Rahab, a pesar de la vida que Rahab había llevado hasta ese momento, ¿no? El manto de la justicia de Cristo cubrió a Rahab y cubrió a su familia. Creo que de todas las lecciones que nos dejan los capítulos 6 y 7 de Josué, esta me pareció una de las más interesantes, ¿no? Por eso la utilizamos para colocar el nombre a nuestro episodio de hoy, los dos mantos. Ojalá podamos cada uno de nosotros buscar ser cubiertos por el manto de la justicia de Cristo, ¿no? Así, pecadores como somos, que cada día podamos ir a nuestro Dios en arrepentimiento, en búsqueda de Él, ¿no?, para que pueda sanar nuestra vida, para que pueda cubrirnos con su manto y estar seguros en el día del juicio y en el día de la prueba. Triste el camino de aquel que busca el manto babilónico, porque en el día de la prueba y del juicio de nada, absolutamente de nada le va a servir. Espero, bueno, que haya servido este capítulo para que podamos seguir creciendo, ¿no?, en nuestra vida espiritual. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de suscribirse si aún no lo han hecho. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada semana a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana.